El silencio de la madrugada era mi único compañero, un manto espeso que solo el zumbido del refrigerador se atrevía a rasgar. Eran las 3 de la mañana, una hora que para muchos es el corazón de la noche, pero para mí era una vieja cicatriz que volvía a doler. Llevaba años, décadas en realidad, despertando a esta misma hora, con el eco de una advertencia que mi abuelo Ramiro me confió en un susurro ronco. Olía a tabaco y a miedo, un olor que nunca he podido olvidar. Nunca pases por el túnel de Durango a las 3:15 de la madrugada, Elenita. Nunca. Hay sombras que no deben ser molestadas. Murió 2 días después, en ese mismo túnel, a esa misma hora. El reporte oficial dijo que fue un infarto masivo. Su tráiler, un viejo Kenworth al que llamaba El Valiente, se había orillado perfectamente en el acotamiento. No hubo choque, no hubo violencia. Solo un hombre de 60 años cuyo corazón, según los médicos, simplemente se rindió. Pero yo sabía la verdad. No fue su corazón el que se rindió, fue su alma la que vio algo que no pudo soportar. Mi nombre es Elena, y a mis 68 años, la vida me ha enseñado que las verdades más importantes no se escriben en reportes oficiales, sino en los susurros de quienes nos aman. Vivía una vida tranquila en un barrio modesto de la Ciudad de México, una vida tejida con las rutinas de cuidar mis plantas, platicar con mi hija Sofía por teléfono y ver crecer a mi nieto Mateo, que ya era todo un hombrecito de 22 años, siempre pegado a esa computadora que parecía una extensión de sus manos. Tenía todo lo que una mujer de mi edad podría desear: paz, salud y el amor de mi familia. Pero debajo de esa superficie serena, había una cuenta pendiente, una herida que nunca cerró del todo: la muerte de mi abuelo. Él no solo fue mi abuelo, fue mi padre, mi mentor, el hombre que me enseñó a leer las estrellas y a entender que el honor es lo único que un hombre no puede permitirse perder, y yo sentía, en lo más profundo de mis huesos, que su honor no había descansado en paz. La idea había comenzado como una semilla seca en mi mente, pero con cada aniversario de su muerte, la regaba con mis lágrimas y mis recuerdos, hasta que se convirtió en una enredadera que me ahogaba el pecho. Quería ir a Durango. Quería enfrentar ese túnel. Sofía, mi hija, siempre tan pragmática y sobreprotectora, pensaba que era una locura senil. Mamá, por favor, ¿qué vas a encontrar allá? Solo malos recuerdos. Además, es peligroso. La carretera, la sierra, ya no estás para esos trotes. Tenía razón en parte. El Espinazo del Diablo no era un paseo por el parque. Pero no era la carretera lo que me llamaba. Era la verdad. Mateo, en cambio, me miraba con esos ojos curiosos que heredó de su bisabuelo. Él veía más allá de mis arrugas. Veía la determinación. ¿De verdad quieres ir, abuela? Yo te llevo. Le pedimos el coche a mi mamá. Su lealtad era un bálsamo para mi alma cansada. Esa noche, mientras el reloj se acercaba a las 3:15 a.m., me levanté y fui a la pequeña vitrina donde guardaba los tesoros de mi vida. Ahí estaba, en una caja de madera de cedro, el reloj de pulso de mi abuelo, un viejo Omega que dejó de funcionar el día de su muerte. Lo tomé en mis manos, el metal frío contra mi piel. Recordé sus manos, grandes y callosas por el volante, pero siempre tiernas cuando me acariciaban la cabeza. Y recordé su última visita. Se veía preocupado, más viejo de lo que era. Hablaba en voz baja como si las paredes tuvieran oídos. Mencionó a un socio, un tal Ricardo Balbuena, un hombre más joven, ambicioso, que según mi abuelo, tenía más prisa por llegar que por hacer bien el camino. Hablaron de una carga importante, de un último viaje que los sacaría de pobres para siempre. Mi abuela, que en paz descanse, le sirvió un café y le dijo que no confiara en ese hombre. Ese Balbuena y su esposa nomás andan presumiendo. El otro día la vi con una bolsa Gucci que seguro cuesta más que nuestro techo. ¿De dónde saca tanto dinero si se supone que apenas empiezan?, le dijo. Mi abuelo solo suspiró y dijo que todo estaba bajo control. 2 semanas después, estaba muerto. Me senté en el viejo sillón de la sala, el que había sido suyo, y cerré los ojos. La decisión estaba tomada. No era venganza lo que buscaba, era comprensión, era paz, para él y para mí. Tenía que ir a ese túnel,
A esa hora. Tenía que mirar a la cara a la sombra que se llevó al hombre más valiente que he conocido. Tenía que entender por qué le advirtió. ¿Qué sabía él que nadie más supo? Abrí los ojos y miré el reloj detenido en la pared. Mi reflejo en el cristal oscuro me devolvió la mirada de una mujer que había esperado demasiado tiempo. Ya no más. Le debía a mi abuelo un último viaje. Y esta vez, yo estaría al volante de mi propio destino. Le envié un mensaje de texto a Mateo, mis dedos torpes pero decididos. «Mijo, prepara tus cosas. Nos vamos a Durango». Sabía que Sofía se enojaría, que intentaría detenerme con 1.000.000 de argumentos lógicos, pero hay decisiones que no se toman con la cabeza, sino con el alma. Y mi alma, después de casi 30 años, por fin había recibido sus órdenes de marcha. La carretera me esperaba, y en algún lugar, en el corazón oscuro de la Sierra Madre Occidental, una sombra también. La mañana siguiente se desató la tormenta que esperaba. Sofía llegó a mi casa antes de las 8. Su rostro una mezcla de preocupación y enojo. Llevaba su traje sastre impecable, lista para ir a su trabajo en una importante firma de abogados. Un mundo de lógica y contratos que no dejaba espacio para fantasmas en túneles. Dejó su portafolio Chanel sobre la mesa del comedor con más fuerza de la necesaria. Mateo me dijo: «Mamá, es una locura. ¿A qué vas a ir? ¿A remover el pasado, a lastimarte? Por favor, recapacita». Su voz era firme, pero vi el miedo en sus ojos. Miedo a perderme. Miedo a que esta vieja obsesión mía me hiciera daño. Le serví una taza de café, de ese de olla con canela que tanto le gustaba de niña. «Mija, entiendo tu miedo, pero esto es algo que tengo que hacer. No es una locura, es una deuda. Tu abuelo no murió de un simple infarto. Algo lo asustó. Algo lo mató de terror en esa carretera, y no descansaré hasta saber qué fue». Traté de explicarle la sensación que me carcomía por dentro, esa certeza visceral de que la historia no estaba completa. Le hablé de Valbuena, de la carga misteriosa, de la advertencia. Ella escuchaba, pero no entendía. Para ella, era el dolor hablando, el deseo de encontrar un culpable donde solo hubo una tragedia. «Mamá, Valbuena es ahora uno de los empresarios más ricos de Sinaloa. ¿Crees que te va a recibir para que le preguntes por un viaje de hace 30 años? Por favor, sé realista. Si hubiera algo turbio, ya se habría sabido». Su realismo era un muro de concreto contra mi intuición, pero yo sabía que los hombres como Valbuena son expertos en enterrar su pasado bajo capas de dinero y poder. Mateo entró en la cocina, interrumpiendo la tensión. Llevaba una mochila al hombro y una laptop bajo el brazo. «Ya estoy listo, abue. Y no te preocupes, mamá. La voy a cuidar. No la dejaré sola ni un segundo». Le dio un beso en la mejilla a Sofía, un gesto que desarmó un poco su coraza de abogada. Sofía nos miró a los dos, a su madre terca y a su hijo leal. Suspiró, derrotada. «Está bien, pero con una condición. Me llamarán todos los días, mañana y noche. Y si algo, lo que sea, se pone feo, se regresan. ¿Entendido?» Asentimos al unísono. Sacó su tarjeta de crédito, una de esas tarjetas Black sin límite que usan los ejecutivos. «Tomen, para el hotel, la gasolina, lo que necesiten. Quédense en un buen lugar, no en cualquier posada de carretera. Y por el amor de Dios, mamá, cuídate». El gesto me conmovió. A pesar de su desacuerdo, su amor estaba ahí, sólido e incondicional. Después de que Sofía se fue a trabajar, resignada, Mateo y yo nos pusimos manos a la obra. Sacamos un viejo baúl de lámina que había pertenecido a mi abuelo. Olía a aceite de motor, a polvo y a tiempo. Dentro, entre mapas de carreteras amarillentos y manuales de mecánica, encontramos lo que buscaba: sus bitácoras de viaje. Eran cuadernos gruesos, de pasta dura, donde anotaba cada detalle: kilómetros recorridos, gastos de diésel, tiempos de descanso. Pero también escribía pensamientos, reflexiones, pequeños poemas a la soledad del camino. Era como leer su diario secreto. Mateo, con la paciencia de un arqueólogo digital, empezó a fotografiar cada página con su teléfono, mientras yo las leía en voz alta, mi voz quebrándose a veces al reconocer su letra firme y elegante. En la última bitácora, la del viaje a Durango, las últimas páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa,
casi ilegible. Hablaba de la carga, refiriéndose a ella como el tesoro de los de arriba. Mencionaba a Balbuena, llamándolo el coyote hambriento. Y en la última entrada, escrita horas antes de morir, había una frase que me heló la sangre. Balbuena dice que el guardián no perdona, que la avaricia le abrió la puerta en el túnel. Me pidió que no mirara, que solo acelerara. Pero lo vi. Vi cómo la sombra se lo tragaba. Y ahora me sigue a mí. No había nombre. Solo el guardián y la sombra. Mateo dejó de teclear y me miró, sus ojos muy abiertos. Abuela, esto es más de lo que pensábamos. ¿Quién era la otra persona? ¿A quién se tragó la sombra? No tenía la respuesta, pero la pregunta encendió una nueva luz en la oscuridad. No era solo mi abuelo y Balbuena. Había un tercer hombre. Un hombre que murió en ese túnel. La sombra no era un fantasma cualquiera. Era el fantasma de alguien asesinado. Mi abuelo no murió de miedo a un espectro. Murió de culpa. Fue testigo de un crimen, y el secreto lo consumió desde adentro. La advertencia no era para protegerme de un fantasma. Era para protegerme de la verdad y de los hombres que la ocultaban. Ahora todo tenía sentido. Balbuena no era solo un socio ambicioso. Era un asesino. Y mi abuelo, un hombre de honor, quedó atrapado en su red. La misión había cambiado. Ya no solo buscaba la paz, buscaba la justicia. Mateo, le dije, mi voz firme como el acero, busca todo lo que puedas sobre Ricardo Balbuena. Accidentes, reportes policiales, socios desaparecidos, cualquier cosa de hace 30 años que huela a podrido. Mientras tú haces eso, yo voy a hacer una llamada. Hay un viejo amigo de tu bisabuelo, otro trailero de la vieja guardia. Le dicen el Caimán. Si alguien sabe cómo se movían las cosas en esas rutas, es él. El plan comenzaba a tomar forma. Una estrategia nacida de la intuición de una vieja y la tecnología de un joven. El motor de la verdad, después de un largo silencio, por fin había arrancado. El nombre de Ricardo Balbuena resonaba en la mente de Mateo como un desafío. Mientras yo me preparaba para contactar a El Caimán, mi nieto se sumergió en el universo digital, sus dedos volando sobre el teclado. Este tipo es un fantasma antes de 1995, abuela, me dijo frunciendo el ceño, sus ojos fijos en la pantalla brillante. Hay fotos de su boda, de la inauguración de su primera empacadora en Culiacán, artículos sobre sus donaciones a campañas políticas. Todo muy pulcro. Es como si su vida hubiera empezado el día después de la muerte del abuelo. Esa era una bandera roja tan grande como una catedral. Los hombres sin pasado suelen tener uno que prefieren mantener enterrado. Mateo siguió cavando, navegando por viejos registros mercantiles, periódicos digitalizados y foros de transportistas. Fue en uno de esos foros, un rincón olvidado de Internet donde viejos traileros compartían anécdotas, donde encontró el primer hilo del que tirar. Un usuario anónimo mencionaba un robo legendario en la Sierra de Durango a principios de los 90. No era un robo de mercancía común, sino de una colección de monedas de oro virreinales, un tesoro que pertenecía a un coleccionista poderoso y de pocos escrúpulos. El robo nunca se resolvió, los culpables nunca fueron encontrados, y un guardia que transportaba la colección desapareció sin dejar rastro. Su nombre era Horacio Vargas. Horacio Vargas. Repetí en voz baja. El nombre no me sonaba de nada, pero sentí un escalofrío. Busca si ese hombre tenía alguna conexión con Balbuena o con la empresa de transportes del abuelo. Mateo tecleó furiosamente. Minutos después, encontró algo. Un viejo registro de nómina de una empresa de seguridad privada. Horacio Vargas había sido asignado a un servicio especial de custodia para un transporte de alto valor, la misma semana que mi abuelo hizo su último viaje. El cliente que contrató el servicio era una empresa fachada, que después de mucho rastrear, Mateo logró vincular a uno de los primeros negocios de Ricardo Balbuena. Las piezas del rompecabezas empezaban a caer sobre la mesa, formando una imagen horrible. Balbuena no había contratado a mi abuelo para un simple flete. Lo usó para mover un tesoro robado. Y Horacio Vargas, el guardián, era el tercer hombre en el túnel. Él era la sombra. No era un espectro sobrenatural en el sentido clásico, sino el eco de una traición, el alma de un hombre asesinado por la avaricia. La historia de mi abuelo ya no era sobre un fantasma,
Era sobre un asesinato que él presenció. Su corazón no falló por el miedo a lo paranormal, sino por el peso insoportable de la culpa. Mientras Mateo desenterraba el pasado digital, yo me enfrentaba a uno más análogo y polvoriento. Encontrar a El Caimán no fue fácil. Su nombre real era Ismael, pero pocos lo recordaban así. Era una leyenda de las carreteras, un hombre que se jactaba de conocer cada curva, cada bache y cada secreto desde Tijuana hasta Chetumal. La última vez que supe de él, se había retirado a un pueblito en Jalisco. Después de varias llamadas a viejos contactos, conseguí un número. Contestó al tercer timbrazo, su voz una lija, raspada por miles de cigarrillos y cafés de carretera. Bueno, Ismael, ¿eres tú, Caimán? Soy Elena, la nieta de Ramiro, el trailero. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía casi oírlo rebuscar en los archivos de su memoria. Ramiro, claro que me acuerdo de Ramiro. Un hombre derecho, de los que ya no hay. ¿Qué se te ofrece, mija? Hace mucho que ese motor se apagó. Le conté mi plan, mi viaje a Durango, mi búsqueda de la verdad. Al principio se mostró reacio. Mire, Elenita, hay cosas que es mejor dejar enterradas. La sierra no guarda rencor, pero la gente sí. Valbuena es pez gordo ahora. No le vaya a rascar la panza al tigre. Insistí. Le hablé de las bitácoras, de la sombra, de la culpa que mató a mi abuelo tanto como el infarto. Le mencioné el nombre de Horacio Vargas. Otro silencio, esta vez más pesado. Así que ya sabe lo del guardia, dijo finalmente. Su voz apenas un murmullo. Mire, yo no sé mucho, pero sí le digo una cosa. Su abuelo era un hombre bueno atrapado en un mal negocio. Valbuena lo engatusó con promesas de una vida mejor, de dejar el volante y poner un negocio. Un restaurante elegante en Polanco, decía, donde los ricos fueran a gastar su dinero. Su abuelo soñaba con darle a su familia una vida sin preocupaciones, lejos del asfalto. Ese fue su error. Soñar con el dinero del diablo. Me citó en un pequeño restaurante de carretera cerca de Guadalajara. Si de verdad va a hacer esta locura, al menos déjeme darle un mapa de los pantanos que va a cruzar, concluyó. Colgué el teléfono con una mezcla de miedo y esperanza. Teníamos una pista sólida, un testigo potencial. El viaje a Durango tendría que hacer una parada estratégica. Mateo ya había trazado la ruta en su GPS. Está a unas 5 horas de aquí, abue. Podemos salir mañana al amanecer. Asentí. Esa noche apenas dormí. Soñé con un túnel oscuro, con el rugido de un motor y una sombra que se alargaba, no desde la pared, sino desde el corazón de un hombre consumido por la codicia. El viaje a Guadalajara fue un bálsamo. Dejar atrás el bullicio de la Ciudad de México y adentrarse en los paisajes del Bajío me permitió ordenar mis pensamientos. Mateo conducía con una seguridad que me recordaba a mi abuelo, sus manos firmes en el volante, su mirada atenta al camino. Hablamos poco, pero era un silencio cómodo, de complicidad. Él ponía su música, esas canciones modernas que al principio me sonaban a ruido pero que poco a poco empezaban a tener sentido. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los campos de agave, y pensaba en las vueltas que da la vida. Un joven y una vieja unidos por el fantasma de un hombre que amaron, en una misión que nos superaba a ambos. Llegamos al restaurante de carretera a la hora acordada. Era un lugar sin pretensiones, con mesas de plástico y un olor a fritanga que se pegaba a la ropa. Ismael, el Caimán, estaba sentado en una mesa al fondo, de espaldas a la puerta, una vieja costumbre de los que han vivido demasiado. Era un hombre mayor de lo que recordaba, encorvado, con la piel curtida como el cuero viejo, pero sus ojos, cuando se giró para mirarnos, seguían siendo los de un caimán, alertas, penetrantes, perdiéndose muy poco de lo que ocurría a su alrededor. Nos sentamos y pidió 3 cafés. No hubo saludos efusivos, solo un movimiento de cabeza. Fue directo al grano. Ramiro nunca debió meterse con Valbuena, dijo, removiendo su café con una cuchara. Pero Valbuena era listo. Sabía tocar las teclas correctas. Le vendió a su abuelo la idea de una herencia para ustedes, de asegurarles el futuro. Le habló de inversiones, de un fideicomiso, pura palabrería para engancharlo. Nos contó la historia que él conocía, la que se contaba en susurros en las paradas de camiones.
Balbuena había planeado el robo de las monedas de oro con gente de dentro del círculo del coleccionista. Horacio Vargas era el guardia de seguridad que habían comprado, el que debía facilitar la entrega. Pero en el último momento, en la soledad de la sierra, la codicia de Balbuena fue más grande que su palabra. El plan era dividirlo en tres. Una parte para Balbuena, una para Vargas y una para su abuelo, que solo ponía el transporte y la coartada. Pero a la mera hora, Balbuena no quiso compartir. En el túnel, discutieron. Balbuena sacó un arma. Le dijo a Vargas que su parte era una bala. La voz de El Caimán era monótona, como si contara el clima. Pero yo sentía cada palabra como un golpe en el pecho. Su abuelo se quedó paralizado. Nunca había visto algo así. Balbuena mató a Vargas a sangre fría, y luego, con la misma calma, le dijo a Ramiro que ahora el secreto era de los dos, que si hablaba, él se encargaría de que pareciera que los dos lo habían planeado, y que su familia pagaría las consecuencias. Le dijo que tiraría el cuerpo por uno de los barrancos del Espinazo del Diablo y que nadie lo encontraría jamás. Ahora entendía el terror de mi abuelo. No era un fantasma, era la amenaza viviente de Balbuena. La sombra que lo perseguía no era la de Horacio Vargas, era la de su propia complicidad forzada. El Caimán bebió un sorbo de café. Ramiro nunca fue el mismo. Se volvió callado, asustadizo. Cada vez que tenía que cruzar esa ruta, se ponía malo. Decía que veía al guardia en el túnel esperándolo. No era un fantasma de verdad, mija. Era la culpa, que a veces pesa más que un muerto. El día que murió, seguro que el recuerdo se le vino encima con tanta fuerza que el corazón no le aguantó. Mateo, que había estado grabando discretamente la conversación con su teléfono, preguntó: ¿Y usted por qué sabe todo esto? ¿Cómo podemos probarlo? El Caimán sonrió por primera vez, una sonrisa sin alegría. Porque yo era el que debía conducir ese tráiler. Yo era el socio original de Ramiro. Unos días antes del viaje, mi hijo se enfermó de gravedad y tuve que quedarme en el hospital. Ramiro me dijo que no me preocupara, que él le pediría a Balbuena que lo acompañara. Ese cambio de planes me salvó la vida, pero condenó a su abuelo. El Caimán metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó una pequeña libreta de hule, gastada por los años. La abrió y nos mostró una página. Era un mapa rudimentario del túnel y sus alrededores, dibujado a mano. Había una X marcada en un punto específico. Ramiro me buscó unas semanas después. Estaba destrozado. Me contó todo, llorando como un niño. Sabía que Balbuena era capaz de cumplir sus amenazas, pero no podía vivir con el secreto. Me hizo este mapa. Me dijo que si algo le pasaba, yo sabría dónde encontrar la prueba. Balbuena no tiró el cuerpo. Lo enterró cerca del túnel. Y junto a él, enterró el arma. Nos quedamos sin palabras. Aquello era más de lo que jamás hubiéramos esperado encontrar. Era la pieza que faltaba, la que podía llevar a Balbuena ante la justicia. El Caimán nos entregó la libreta. Yo ya estoy viejo y cansado para peleas. Pero Ramiro era mi amigo. Usen esto con cuidado. Balbuena tiene mucho poder. Si van a cazar a ese animal, asegúrense de que el primer disparo sea certero. Nos despedimos de Ismael con un apretón de manos que sellaba una deuda de honor. Al volver al coche, Mateo y yo nos miramos. El miedo era palpable, pero la determinación lo era aún más. El viaje a Durango ya no era solo por mi abuelo, era por Horacio Vargas y por Ismael. Era para que la verdad, como un cuerpo enterrado, finalmente saliera a la luz. El resto del camino hacia Durango lo hicimos bajo una nueva luz, una más cruda y peligrosa. La historia de El Caimán había despojado al misterio de su velo sobrenatural, revelando un crimen brutal y una red de mentiras tejida con la maestría de un depredador. Ricardo Balbuena ya no era solo un empresario de dudosa reputación, era un asesino a sangre fría que había construido su imperio sobre los huesos de un hombre y la conciencia de otro. La libreta con el mapa de Ismael descansaba en mi bolso, se sentía pesada, como si contuviera no solo tinta y papel, sino el peso de la justicia pendiente. Mateo conducía en silencio, su mandíbula apretada. Podía ver el engranaje de su mente trabajando, procesando la información, calculando los riesgos. «Abuela», dijo de repente rompiendo el silencio, «no podemos ir a la policía con esto. No todavía.
La palabra de El Caimán, aunque la tengamos grabada, es la de un viejo contra un millonario. Y un mapa dibujado a mano no es prueba de nada. Si vamos y excavamos sin permiso, cualquier cosa que encontremos podría ser desestimada. Balbuena tiene un ejército de abogados que nos harían pedazos. Tenía razón. Mi nieto, a pesar de su juventud, pensaba con una claridad estratégica que me asombraba. La impulsividad de mi dolor había encontrado el contrapeso perfecto en su prudencia. «Entonces, ¿qué hacemos, mijo?», le pregunté, sintiendo por primera vez una punzada de desaliento. El enemigo era demasiado grande, demasiado poderoso. «Necesitamos un plan», respondió él, sus ojos fijos en la carretera. «Un plan que siga las ideas del abuelo, esas que siempre me contabas de tus libros de Napoleon Hill. No atacar de frente, sino pensar, preparar el terreno y actuar cuando tengamos una ventaja definitiva». Durante las siguientes horas, mientras el paisaje se volvía más árido y montañoso, trazamos nuestra estrategia. Se basaba en dos frentes: la evidencia física y la presión psicológica. El primer paso sería ir al lugar que marcaba el mapa, pero no con palas, sino con tecnología. Mateo había investigado sobre un georradar, un dispositivo que puede detectar anomalías en el subsuelo sin necesidad de excavar. Podríamos alquilar uno en Durango. Si el radar mostraba algo consistente con un cuerpo enterrado y un objeto metálico, tendríamos una base mucho más sólida para solicitar una orden judicial. Sería nuestra carta sorpresa. El segundo frente, y quizás el más delicado, era Balbuena. «Tenemos que hacerle saber que sabemos», explicó Mateo, pero no directamente. «Tenemos que ponerlo nervioso, hacer que cometa un error. La gente como él, que ha vivido tanto tiempo con un secreto, se vuelve paranoica. Una pequeña grieta en su fortaleza puede hacer que todo se derrumbe. Decidimos que yo sería la encargada de abrir esa grieta. No buscaría una confrontación directa, sino un encuentro casual». Ricardo Balbuena, según la investigación de Mateo, era un hombre de rutinas. Frecuentaba ciertos lugares, ciertos restaurantes. Uno de ellos era el Mesón de los Virreyes, el restaurante más caro y exclusivo de la ciudad de Durango, un lugar que contrastaba grotescamente con la humildad sobre la que había cimentado su fortuna robada. Mi plan era simple: reservar una mesa, dejar que me viera y simplemente sostenerle la mirada. Una mirada que le dijera sin palabras: «Sé lo que hiciste en el túnel». A veces, el recuerdo es un arma más potente que cualquier amenaza. Llegamos a Durango al atardecer. La ciudad nos recibió con su arquitectura colonial y su aire de historia. Siguiendo el consejo de Sofía, nos registramos en un buen hotel en el centro. La comodidad se sentía extraña, un lujo inmerecido en medio de una misión tan sombría. Desde la ventana de mi habitación, veía las luces de la ciudad encenderse, y me preguntaba en cuál de esas luces estaría Balbuena, sintiéndose seguro, intocable. Esa noche llamé a mi hija. Le dije que estábamos bien, que la ciudad era preciosa, omitiendo deliberadamente los detalles más oscuros de nuestro viaje. No quería preocuparla más de lo necesario. Colgué el teléfono y me senté en la cama, el peso de los últimos días cayendo sobre mis hombros. Estaba cansada. La adrenalina que me había impulsado hasta ahora comenzaba a desvanecerse, dejando al descubierto el miedo y la duda. ¿Éramos un muchacho y una anciana capaces de enfrentarnos a un monstruo así? ¿Estaba poniendo en peligro a mi nieto por una obsesión personal? Miré la vieja libreta de Ismael sobre la mesita de noche. El mapa era más que un dibujo. Era una promesa. Una promesa a mi abuelo, a Horacio Vargas, a mí misma. La duda se disipó, reemplazada por una calma fría. No era una obsesión, era un deber. Y el miedo, como me enseñó mi abuelo, no es una señal para detenerse, sino una señal de que lo que estás haciendo realmente importa. Mañana comenzaría la verdadera batalla. El día siguiente lo dedicamos a los preparativos. Mateo, con una eficiencia que me llenaba de orgullo, localizó una empresa de topografía que alquilaba georradares. Inventó una historia creíble. Éramos estudiantes de arqueología trabajando en un proyecto sobre viejos caminos reales en la sierra. Pagó el alquiler por 2 días con la tarjeta que nos había dado Sofía. El joven ingeniero que lo atendió le dio una lección rápida sobre cómo operar el equipo. Parecía complicado,
Pero Mateo lo asimilaba todo con la facilidad de quien ha nacido en un mundo digital. Mientras él se encargaba de la parte técnica, yo me ocupaba de la logística emocional. Reservé una mesa para dos en el Mesón de los Virreyes para esa misma noche. Al dar mi nombre, Elena Montoya, sentí un pequeño temblor en la voz. Era el apellido de mi abuelo, un apellido que Balbuena seguramente no había escuchado en 30 años. La recepcionista, con voz amable, me confirmó la reserva. La trampa estaba puesta. Pasamos la tarde estudiando el mapa de Ismael y comparándolo con mapas satelitales en la laptop de Mateo. El túnel era parte de la vieja carretera libre a Mazatlán, un tramo que ahora era poco transitado desde la construcción de la nueva autopista. Eso jugaba a nuestro favor. Menos tráfico significaba más privacidad para usar el radar. Mateo identificó el punto exacto que marcaba la X. Estaba a unos 50 metros de la salida oeste del túnel, en una pequeña explanada cubierta de maleza que los mapas mostraban como un antiguo mirador o área de descanso. Todo encajaba. La estrategia estaba lista. El equipo, asegurado. Solo quedaba el movimiento más impredecible, el factor humano. Esa noche, me arreglé con un esmero que no había tenido en años. Me puse un vestido sencillo pero elegante, un rebozo de seda que había sido de mi madre, y el viejo reloj de mi abuelo en la muñeca, aunque no funcionara. Era mi amuleto, mi recordatorio del por qué estaba allí. Cuando Mateo me vio, me sonrió. «Te ves muy guapa, abue, como una generala antes de la batalla». Su comentario me dio la fuerza que necesitaba. Nos dirigimos al restaurante, el corazón latiéndome con la fuerza de un tambor de guerra. La casa había comenzado. El Mesón de los Virreyes era un despliegue de opulencia. Candelabros de cristal, meseros con impecables uniformes blancos y el murmullo discreto de la gente adinerada de Durango. Nos condujeron a nuestra mesa, y al pasar, lo vi. Ricardo Balbuena estaba sentado en la mejor mesa del lugar, cerca de un gran ventanal con vista al jardín iluminado. Estaba más viejo, por supuesto, con el cabello completamente blanco y esa hinchazón en el rostro que a menudo da el exceso de buena vida. Pero los ojos eran los mismos, pequeños, astutos, siempre calculando. Estaba con un grupo de hombres de traje, riendo de algo que uno de ellos había dicho. Se sentía el rey de su universo. Nos sentamos en nuestra mesa, que afortunadamente estaba en su línea de visión. Pedimos la cena, y durante los primeros minutos, actué con normalidad, charlando con Mateo sobre trivialidades, pero sentía la mirada de Balbuena pasar sobre nosotros varias veces, con la indiferencia de quien observa el mobiliario. Él aún no me había reconocido. La nieta de su viejo socio era ahora solo una anciana más en su restaurante. El momento llegó cuando se levantó para ir al baño. Al pasar cerca de nuestra mesa, nuestros ojos se encontraron. Yo no sonreí, no mostré enojo ni miedo. Simplemente lo miré, directamente a los ojos, y sostuve la mirada un segundo más de lo socialmente aceptable. Luego, levanté sutilmente mi muñeca, dejando que la luz del candelabro brillara sobre la carátula del viejo Omega de mi abuelo Ramiro. Vi el chispazo de reconocimiento en sus ojos. Fue casi imperceptible, un ligero ensanchamiento de las pupilas, un endurecimiento de la mandíbula. Su sonrisa se desvaneció. Asintió brevemente, un gesto automático y cortés, pero su paso se volvió más rígido mientras continuaba su camino. La semilla de la duda había sido plantada. Durante el resto de la noche, aunque intentó seguir con su conversación, su mirada volvía a nuestra mesa una y otra vez. Ya no éramos parte del mobiliario. Éramos una pregunta incómoda, un fantasma del pasado sentado a 10 metros de distancia. No comí casi nada. La tensión me había cerrado el estómago. Pagamos la cuenta y nos fuimos. Al salir, sentí su mirada clavada en mi espalda. Sabía que esa noche, Ricardo Balbuena no dormiría tranquilo. Y eso era exactamente lo que quería. El primer disparo, silencioso pero certero, había dado en el blanco. La noche después del encuentro en el restaurante fue larga. Me imaginaba a Balbuena en su mansión, quizás una de esas casas con chef privado y albercas iluminadas que aparecen en las revistas, tratando de descifrar el significado de mi presencia. ¿Era una coincidencia? ¿O el pasado que creía firmemente enterrado estaba empezando a arañar la superficie de su tumba?
Esa incertidumbre era nuestra aliada. El verdadero trabajo nos esperaba al amanecer, en el corazón de la sierra. Salimos del hotel mucho antes de que el sol despuntara, con el georradar cuidadosamente guardado en la cajuela del coche. La carretera libre a Mazatlán, el famoso Espinazo del Diablo, se desplegaba ante nosotros como una serpiente de asfalto. A medida que ascendíamos, el aire se volvía más frío y el paisaje más salvaje. Barrancos que se abrían a nuestros pies como bocas hambrientas y picos de montañas que rasgaban las nubes. Comprendí por qué mi abuelo amaba y temía esta ruta. Su belleza era abrumadora, pero su peligro, siempre latente. Encontramos el túnel sin dificultad. Era más corto y estrecho de lo que había imaginado. Una herida oscura en la roca de la montaña. Un letrero oxidado anunciaba su nombre. Túnel de la Sombra. La ironía me golpeó con fuerza. El lugar ya estaba bautizado por el destino. Nos detuvimos en la explanada que Mateo había identificado, el antiguo mirador. La maleza había crecido, pero aún se podían ver los restos de una barandilla de piedra. El silencio era profundo, solo roto por el viento que silbaba entre los pinos. Mientras Mateo descargaba y ensamblaba el georradar, yo caminé hacia la boca del túnel. El aire que salía de su interior era húmedo y olía a tierra y a olvido. Me quedé allí, inmóvil, tratando de sentir algo, una conexión con lo que había sucedido 30 años atrás. No sentí la presencia de un fantasma, sino la de una tristeza inmensa, una pena que parecía haberse impregnado en las mismas piedras. Pensé en mi abuelo, en su última noche, conduciendo por esta misma carretera, el terror creciendo en su pecho con cada kilómetro que lo acercaba a este lugar. Y pensé en Horacio Vargas, cuya vida terminó aquí, lejos de su familia, su cuerpo abandonado como un desecho. Una lágrima rodó por mi mejilla, una lágrima por ambos hombres, víctimas de la misma codicia. Mateo me llamó. «Estoy listo, abue». El aparato parecía sacado de una película de ciencia ficción, una especie de podadora con una pantalla y una antena. Mateo comenzó a pasarlo lentamente sobre el área que Ismael había marcado en el mapa, sus ojos concentrados en la pantalla. Yo observaba conteniendo la respiración. Los minutos pasaban lentos y pesados. El sol comenzó a asomar por detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Fue entonces cuando Mateo se detuvo. «Aquí», dijo en voz baja. «Aquí hay algo». Me acerqué y miré la pantalla. Mostraba una serie de líneas y colores que no entendía, pero Mateo me lo tradujo. El radar muestra una perturbación en el subsuelo, a 1,5 metros de profundidad. La densidad y la forma son consistentes con material orgánico en descomposición. Y justo a su lado, hay un objeto pequeño y denso, muy denso, metálico. Mi corazón dio un vuelco. Era él, era Horacio. Y a su lado, el arma que lo mató. Mateo guardó las lecturas del radar en una memoria USB y tomó varias fotografías del lugar y de la pantalla con su teléfono, documentando cada paso. Teníamos la prueba. No era una confesión, pero era una corroboración científica de la historia de El Caimán. Era la llave que podía abrir la puerta de la justicia. Mientras guardábamos el equipo, un coche negro, un BMW último modelo, apareció en la curva y redujo la velocidad al pasar junto a nosotros. Dentro, 2 hombres con gafas de sol nos observaron detenidamente antes de acelerar y desaparecer. Mi sangre se heló. No eran turistas. Eran los hombres de Balbuena. Nuestra aparición en el restaurante lo había puesto en alerta, y ahora nos había mandado seguir. Habíamos subestimado su paranoia y la rapidez de su reacción. «Vámonos», le dije a Mateo, mi voz un susurro urgente. «Ahora mismo». Nos subimos al coche y emprendimos el camino de regreso a Durango, mirando constantemente por el espejo retrovisor. El BMW no nos siguió, pero la sensación de ser observados no nos abandonó. La partida de ajedrez había entrado en una nueva fase. Ya no éramos nosotros los que cazábamos en secreto. El cazador sabía que estábamos en su territorio y nos había mostrado sus garras. El miedo, que había mantenido a raya, volvió con una fuerza renovada. Pero ahora era diferente. No era el miedo paralizante de la incertidumbre, sino el miedo electrizante del combate inminente.
Sabíamos dónde estaba el cuerpo, y Balbuena sabía que lo sabíamos. El siguiente movimiento era crucial. De regreso en el hotel, la sensación de seguridad que nos había proporcionado se había evaporado. Cada sombra en el pasillo, cada ruido en la habitación de al lado, se sentía como una amenaza. El BMW negro nos había dejado claro que ya no éramos invisibles. Balbuena había movido su primera pieza, una ficha de intimidación. Ahora nos tocaba a nosotros responder. «Tenemos que movernos rápido, abuela», dijo Mateo, mientras copiaba los archivos del georradar a su laptop y a un servidor en la nube, creando múltiples respaldos. «No podemos quedarnos aquí esperando a que mande a alguien más. Tenemos que dar el siguiente paso antes de que él decida cuál es el suyo». Estaba de acuerdo. El tiempo de la cautela había terminado. Era la hora de la acción calculada. Nos sentamos frente a la pequeña mesa de la habitación, y como dos generales planeando un asalto, definimos los últimos detalles de nuestro plan. La estrategia seguía siendo la misma en su esencia. No una confrontación directa, sino una que lo dejara sin opciones. La evidencia del georradar era nuestra arma principal, pero necesitábamos presentarla de una manera que maximizara su impacto y minimizara el riesgo para nosotros. Ir a la policía local seguía siendo un riesgo. Balbuena tenía conexiones, dinero para comprar silencios y voluntades. Necesitábamos un aliado incorruptible, alguien que tuviera el poder de actuar sin ser intimidado. Fue entonces cuando recordé a mi hija. Sofía no era solo una abogada corporativa. Durante años, había hecho trabajo pro bono para una organización de derechos humanos que se especializaba en casos de desapariciones forzadas y crímenes sin resolver. Tenía contactos en fiscalías especiales, en la prensa, en lugares a los que Balbuena no podía llegar tan fácilmente. Mi hija, que se había opuesto tanto a este viaje, era ahora nuestra mejor esperanza. Le marqué. «Sofía, necesito que me escuches con mucha atención. No me interrumpas, por favor». Le conté todo, desde la confesión de El Caimán hasta los resultados del georradar y el BMW negro que nos había seguido. El silencio al otro lado de la línea era total. Cuando terminé, su voz era apenas un susurro, pero firme como el acero. «Mamá, mándame todo lo que tengas. Las grabaciones, las fotos, los datos del radar, y no salgan del hotel. Voy para allá. Tomo el primer vuelo a Durango». Saber que venía en camino me dio una tranquilidad inmensa. La manada se estaba reuniendo. Mientras esperábamos a Sofía, Mateo y yo preparamos el golpe final, el que debía desestabilizar a Balbuena por completo. Usando una conexión a Internet segura, Mateo redactó un correo electrónico anónimo. El destinatario, Ricardo Balbuena, a su cuenta de correo personal, una que Mateo había conseguido hackear en sus primeras investigaciones. El correo no contenía amenazas ni exigencias. Solo tenía un archivo adjunto. Eran las imágenes del georradar, con las coordenadas GPS del lugar exactas y una sola frase en el cuerpo del mensaje. «Sabemos dónde enterraste a Horacio Vargas». Era un farol, por supuesto. Aún no teníamos la certeza absoluta de que Balbuena revisara ese correo o de que reaccionara como esperábamos. Pero era un riesgo calculado. Un hombre culpable, al verse acorralado, a menudo comete el error de volver a la escena del crimen, o, en este caso, de intentar eliminar la prueba de una vez por todas. «Lo enviamos y apagamos todo», dijo Mateo. «Nos volvemos ilocalizables hasta que llegue mi mamá». Le di la señal. Con un clic, el mensaje fue enviado. Inmediatamente Mateo apagó su laptop y sacó la batería de nuestros teléfonos. Nos quedamos en silencio en la penumbra de la habitación, desconectados del mundo, esperando. La suerte estaba echada. La espera fue una tortura. Cada hora se sentía como un día. Sin teléfonos, sin internet, solo podíamos conversar en voz baja y esperar. Por la ventana, veíamos la vida de Durango seguir su curso, ajena al drama que se desarrollaba en esa habitación de hotel. Hablamos de mi abuelo, de los recuerdos felices, de su risa estruendosa y sus consejos llenos de sabiduría popular. Hablar de él nos dio fuerzas. Nos recordó que esta lucha era por su honor, por su paz. Sofía llegó al día siguiente por la mañana. Cuando abrió la puerta de la habitación, corrí a abrazarla. Ver su rostro, aunque lleno de preocupación,
Fue como llegar a un puerto seguro en medio de la tormenta. Había venido preparada. No traía un portafolio de lujo, sino una mochila con una laptop de trabajo y una pila de carpetas. Ya hablé con un contacto en la fiscalía especializada, nos dijo, mientras se sentaba y abría su computadora. Le envié los archivos desde el aeropuerto. Están interesados, pero necesitan más. Necesitan que Balbuena haga un movimiento que lo incrimine. El correo que mandaron fue brillante, pero arriesgado. Y entonces sucedió. Sofía, usando su propia conexión segura, entró en un sistema de monitoreo de noticias y registros públicos. Buscó el nombre de Ricardo Balbuena, y allí estaba. Hacía menos de una hora, una de las empresas constructoras de Balbuena había solicitado un permiso de emergencia al municipio. El motivo: trabajos de estabilización de taludes en la carretera antigua a Mazatlán, kilómetro 112. El kilómetro 112 era exactamente donde se encontraba el túnel. Balbuena había mordido el anzuelo. Preso del pánico, iba a usar su maquinaria y su poder para desenterrar los huesos de Horacio Vargas y hacerlos desaparecer para siempre, bajo el pretexto de una obra pública. «Lo tenemos», dijo Sofía, sus ojos brillando con una luz feroz. Hizo una llamada rápida. «Tengo la confirmación. Está moviendo maquinaria pesada hacia el túnel de la sombra. Necesito que actúen ahora». Colgó y nos miró. «Un equipo de la Fiscalía Federal ya va en camino desde Culiacán. Llegarán en un par de horas. Tienen una orden para detener cualquier obra y asegurar la zona. Lo atrapamos». El alivio fue tan inmenso que sentí que las rodillas me flaqueaban. Mateo me abrazó. Los tres, juntos, habíamos logrado lo que parecía imposible. La sombra del túnel de Durango estaba a punto de ser expuesta a la luz del día. La culminación de nuestra odisea no fue explosiva ni violenta, sino un lento y metódico desmantelamiento de una mentira de 30 años. Siguiendo las instrucciones del contacto de Sofía, nos quedamos en el hotel esperando noticias. La tentación de ir al túnel, de presenciar el desenlace, era enorme, pero la prudencia dictaba que debíamos mantenernos a salvo. Las siguientes horas fueron una agonía de incertidumbre. Finalmente el teléfono de Sofía sonó. Era su contacto en la fiscalía. Puso la llamada en altavoz. «Lo tenemos, licenciada. Interceptamos el convoy de maquinaria a 1 kilómetro del túnel. El señor Balbuena estaba presente, supervisando personalmente la operación. Se puso muy nervioso cuando llegamos. Intentó usar sus influencias, hacer llamadas, pero la orden venía de arriba. La zona está asegurada y el equipo de forenses ya está en el lugar. Encontramos la excavación justo donde indicaban sus datos, y encontramos los restos, y un revólver calibre .38, muy deteriorado, pero el número de serie es legible. Ricardo Balbuena está detenido y en traslado a la Ciudad de México para rendir declaración». Colgamos el teléfono y un silencio profundo llenó la habitación. No hubo gritos de victoria, ni lágrimas de alegría. Solo una sensación abrumadora de paz, de un peso inmenso que finalmente se levantaba de nuestros hombros. Lo habíamos logrado. Por mi abuelo Ramiro, por Horacio Vargas, por la verdad. Nos abrazamos los tres, un abrazo largo y silencioso que lo decía todo. El miedo, el cansancio, la tensión de los últimos días se disolvieron en ese gesto de unidad familiar. Esa tarde, antes de tomar el vuelo de regreso a casa, le pedí a Mateo que me llevara una última vez a las afueras de la ciudad, a un lugar desde donde se pudiera ver la sierra. El sol se estaba poniendo, pintando las montañas de colores cálidos. Miré hacia esas cumbres majestuosas y me despedí de mi abuelo. «Descansa en paz, abuelo. Se hizo justicia. Tu nombre está limpio». Sentí una brisa suave en mi rostro, y por primera vez en 30 años el recuerdo de mi abuelo no me trajo dolor, sino una sonrisa. El regreso a casa fue tranquilo. El caso de Ricardo Balbuena se convirtió en un escándalo nacional. Los periódicos publicaron su rostro en primera plana, no como el filántropo y empresario exitoso, sino como el asesino que era. Su imperio, construido sobre cimientos de sangre y miedo, comenzó a desmoronarse. Sus socios le dieron la espalda. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas y su mundo de lujo se redujo a una celda de prisión preventiva. El juicio sería largo, pero con la evidencia encontrada y la confesión de Ismael,
quien accedió a testificar. El resultado era inevitable. La verdad, aunque tardía, había prevalecido. Unas semanas después, recibí una carta. Era de la hija de Horacio Vargas, una mujer de mi edad que había vivido toda su vida sin saber qué le había pasado a su padre. Me agradecía, con palabras sencillas y conmovedoras, por haberle dado un cierre, por haberle devuelto a su padre un nombre y una tumba donde llorarle. Esa carta fue la recompensa más grande de todas. Una tarde, sentado en el viejo sillón de mi abuelo, miré a mi nieto que estaba de nuevo absorto en su laptop, pero esta vez no buscaba pistas de un crimen, sino que estaba tomando un curso en línea sobre derecho penal. Me sonrió. Después de todo esto, abue, creo que ya sé lo que quiero hacer. Quiero ser como mi mamá. Quiero luchar por la gente que no tiene voz. Vi en él la herencia de mi abuelo, no la de un trailero, sino la de un hombre de honor, un hombre dispuesto a luchar por lo que es correcto. Mi hija Sofía, por su parte, había redescubierto una pasión por la justicia que su trabajo corporativo había adormecido. Había tomado el caso de la familia Vargas pro bono, asegurándose de que recibieran la reparación que merecían. La sombra del túnel de Durango nos había puesto a prueba, nos había asustado, pero al final no nos había destruido, nos había unido, nos había recordado quiénes éramos y la fuerza que reside en la familia cuando se mantiene unida por el amor y la lealtad. La noche del 30 aniversario de la muerte de mi abuelo, me desperté como siempre, a las 3 de la mañana. Pero esta vez fue diferente. No había angustia, no había eco de advertencias, solo una calma profunda. Me acerqué a la ventana y miré el cielo estrellado. A las 3:15, la hora exacta, no vi ninguna sombra. Solo vi la luz de la luna bañando la ciudad dormida. Supe entonces que mi abuelo por fin descansaba. La sombra que lo mató no era un fantasma en un túnel, era el secreto que lo consumía. Y al sacar ese secreto a la luz, no solo liberamos su alma, sino también la nuestra. La vida, me di cuenta en ese momento, no se trata de evitar los túneles oscuros, sino de tener el coraje de atravesarlos, sabiendo que, aunque a veces tengamos que hacerlo solos, el amor de quienes nos precedieron siempre ilumina el camino. La advertencia final de mi abuelo ya no era una fuente de miedo, sino un legado de amor, una última lección para enseñarme que la verdad, por más aterradora que sea, es la única ruta hacia la verdadera paz. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora, no evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante,
el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Les agradezco de corazón por haberme acompañado en esta historia. Si llegaron hasta aquí, me encantaría saber qué les pareció. Dejen un comentario abajo, síganme para no perderse las próximas historias y, si tienen alguna idea o asunto que les gustaría que tratara, por favor compártanla. Me interesa mucho saber de dónde me leen, desde qué ciudad o país me acompañan. Como una pequeña forma de agradecer su tiempo y de ayudar al canal a crecer, les he dejado unas recetas de tés relajantes y unos postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Espero que las disfruten. Que Dios los proteja a todos, hoy y siempre.